Un año más de FinTech Bar. 4 años ya. 4 años, 3 eventos bastante grandes, 200 personas en promedio, varios desayunos, un wine and cheese el año pasado, nuevas experiencias. Este año vamos a Bogotá, además, para empezar a abrir un poco la comunidad también en Colombia, que es un mercado importantísimo. Se unen nuevos partners a FinTech Bar, D-Way Media, españoles además. Estamos teniendo un muy buen alcance y yo creo que eso es algo para celebrar este año. Seguramente, yo creo que vamos a estar nuevamente en Money 2020 como el año pasado y como el año antepasado. Vamos a tener nuevos formatos ahora, ¿no? Para el podcast. Vamos a empezar con un formato que está bastante interesante, que es el de Sin Pitch Deck, ¿no? Que es un formato que al menos a mí me gusta bastante, ¿no? Poder acercarnos a los founders, que nos cuenten su historia, que nos platiquen quiénes son ellos realmente y no nada más esta parte de mi empresa se dedica a hacer esto, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, yo creo que es un espacio que merece FinTech Bar. Hemos tenido la fortuna de contar con muchos emprendedores, con grandes soluciones tecnológicas y de hablar de muchos temas muy relevantes, pero la realidad es que no le hemos dado el espacio a las personas que están detrás de estas empresas hasta ahora. Y yo creo que personas como nuestro primer invitado, como Íñigo, van a darnos mucho de qué hablar, pensando en conocer pues, de fondo sus motivaciones, la historia detrás del emprendimiento, qué pasó durante él, cómo fue una salida, cómo es ser founder por segunda vez. Todo desde una perspectiva no del lente de la solución tecnológica, sino de la motivación del fundador, que creo que además va a coincidir completamente con lo que hace la solución, ¿no? Pero no vamos a dejar de hablar, por supuesto, de tecnología. Vamos a hablar, yo creo que mucho de inteligencia artificial este año. Yo creo que la tecnología en evolución nos va a dar nuevos casos de uso. Seguramente habrá varias cosas de qué hablar, pero hacer un espacio para hablar con fundadores y para hablar de motivaciones, yo creo que va a ser bien interesante y ver este primer episodio va a dejar algo nuevo en nuestra audiencia. Va a ser muy clave porque siempre estamos buscando en los capítulos hablar de tecnología y que la audiencia aprenda un poco de esta combinación de tecnología con financiera, pero nunca damos un aprendizaje más allá desde el lado personal, lo que va viviendo cada quien y cómo fue reaccionando cada fundador. Y yo creo que eso va a ser muy padre y que lo va a decir a los nuevos fundadores y a los que ya están haciendo cosas actualmente como un punto de partida de, oye, me gustó cómo lo manejó esta persona, a lo mejor es algo que puedo aplicar, ¿no? Sin duda. Yo creo que vamos a generar muy buen contenido y pues los invitamos a ver el capítulo a continuación y a seguir FinTech Bar todo este año. El podcast va a tener su mejor temporada hasta la fecha, seguramente. Gracias por seguir FinTech Bar. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech Bar. En este caso, estamos en el primer capítulo de lo que vamos a conocer como Sin Pitch Deck. En este caso tenemos a un invitado súper especial y lo digo de verdad, una persona que admiro bastante y una persona que está moviendo mucho el ecosistema FinTech y que va a tener muchas cosas interesantes que decirnos. Íñigo Rumayor, bienvenido. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias, Luis, por la invitación y pues encantado de estar aquí y platicar. Gracias Íñigo. Primero me uno a la admiración por toda la trayectoria que conocemos de tu parte y la verdad es que queremos aprovechar el foro y queremos aprovechar que estás aquí para hablar de Íñigo desde sus inicios, desde el origen. La intención de este episodio, de esta línea de podcast es conocer a la persona detrás del emprendimiento, que llegaremos a hablar por supuesto de Monato, pero hablar de ti. ¿Cómo empieza Íñigo en su trayectoria que lo lleva a estar aquí hoy como fundador de Monato, con una historia interesantísima que iremos hablando? ¿Cómo empieza esta historia de Íñigo? Sí, pues digo, yo soy de Saltillo, Coahuila, yo que es Saltillork, allá en el norte. Mi familia se dedicaba a cosas de agricultura, entonces pues desde chiquito básicamente teníamos un rancho y teníamos una huerta de manzanas y entonces pues las manzanas de repente cuando las estás piscando o recogiendo del árbol o porque maduran o lo que sea, se caen al piso y entonces pues íbamos y recogíamos todas las manzanas y las vendíamos en la entrada del rancho a diferentes camiones que iban a los pueblos. Entonces me tocó empezar a vender desde que tenía 4 o 5 años, vendía bolsas de manzana con mis hermanos, mis primos, y la verdad, pues al principio lo odiaba, porque imagínate que pues el verano todos tus amigos se van de vacaciones y a ti te toca trabajar.
Entonces, mi abuelita era medio explotadora. Entonces, nos ponía a trabajar de lunes a domingo. Y todos los días te tocaba ir a vender al souvenir, se llamaba. Empezabas tempranito, a las 8 de la mañana, y pues ya te ponías a limpiar las manzanas, te ponías a vender. Y creo que después esa parte, pues como sin darnos cuenta, se volvía súper interesante porque pues, desde muy temprana edad aprendes a vender. Y creo que esa parte pues, te obliga, yo digo que todos los emprendimientos a final de cuentas tienes que vender, ¿no? Le tienes que vender a los inversionistas, le tienes que vender al equipo para que se sume contigo, le tienes que vender a los clientes, a todas las personas como de esta visión o este proyecto que tienes en mente. Y pues a mí lo que me pasó es que le fui perdiendo la pena a poder hacer esa parte de ir a, pues a vender. Y eventualmente, pues bueno, siempre tenía buenas calificaciones, etcétera, pero a los 15 años falleció mi papá. Entonces, a los 15 años, junto con mi hermano, la verdad, bastante más que yo, pero pues nos tocó ponernos a trabajar. Entonces, mi hermano tenía 17 años, yo tenía 15 años, y entonces nos tocó pues ponernos a manejar los ranchos que tenía pues mi papá. Y creo que fue una de las primeras experiencias así como de shock pues nos tocó a lo mejor crecer un poco antes. Hoy en día, pues de como quiera, estoy agradecido de que pues me tocó como pues empezar el proceso antes. Y en esa parte, pues básicamente pues nos tocó agarrar el negocio. De un día a otro estábamos en vacaciones y pum, al siguiente lunes tienes que llegar a pagar la raya y tienen las cuentas congeladas y tienes que levantar la cosecha. Y pues fue toda una experiencia, ¿no? O sea, creo que nos formó mucho, a mí en lo personal. Y en esa parte como que cuando yo empecé a ir al rancho, o sea, ya de manera muy formal, yo digo que es una de las principales diferencias. Generalmente, yo creo que es la principal diferencia de ser un fundador o ser una parte del equipo, que pues los problemas más, al final de cuentas, siempre topan contigo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay un tema, pues como ya tú te volteabas y le decías a tu papá, pues puta, el trabajador renunció, o nos robaron esto y lo que fuera, ¿no? Pero ahora pues nosotros teníamos que resolver esos temas. Obviamente estaba mi mamá y todo, pero pues a nosotros como que no querías dar problemas, entonces te tocaba resolverlos. Y creo que esa parte fue de las primeras que como que me empecé a dar cuenta. Y pues que no nomás se trataba de trabajar duro, sino que tenías que tener como un conocimiento especial para salir adelante, ¿no? O sea, tú ibas al campo y veías que toda la gente trabajaba muy duro. Y pues para que verdaderamente te fuera bien tenías que tener como un conocimiento especial, y en esa parte a mí se me empezó a meter como de irme a estudiar a Estados Unidos. Y entonces pues me puse a estudiar, no sabía muy bien inglés, la verdad, pero pues me puse a estudiar y eventualmente logré que me dieran una beca para irme a estudiar a Estados Unidos, full ride, o sea, con el 90%. Entonces me fui a estudiar a UPenn, que es pues una de las mejores universidades de negocios en Estados Unidos, y estando allá eventualmente fue cuando pues en mi segundo año de la universidad decidí emprender mi primera empresa. Va, entonces tú no hiciste el camino del godinato, por lo visto. Pues sí me tocó una vez y la verdad fue una experiencia súper divertida. Cuando me fui a estudiar a la Universidad de Estados Unidos, empecé la empresa en el segundo año. En el primer año me tocó trabajar en Morgan Stanley, en una banca de inversión. Claro. Y creo que ahí fue también una de las principales, como que mis primeras como experiencias de que la tecnología iba a cambiar todo. O sea, yo siempre, ¿no?, veía las películas de Wall Street, etcétera, y no te imaginabas trabajando en estos bancos gigantes. Y cuando llegué ahí a Nueva York en ese verano, creo que en el 2011, y empecé a trabajar en uno de los bancos más grandes, o sea, me invitaron ahí al trading floor, ¿no?, al piso de donde comprabas y vendías las acciones. Y literal, pues empecé a hablar con un par de personas y ya casi todas las como compraventa de las acciones las hacían algoritmos, o sea, ya las hacían las computadoras. Entonces ahí me empecé a dar cuenta, pues que verdaderamente como que el mundo estaba transformándose de una manera muy rápida y que pues la tecnología era una de las cosas que te iba a permitir pues verdaderamente estar en la punta de lo que estaba sucediendo, ¿no? Está increíble, increíble realmente tu historia, y luego cómo llegas a Estados Unidos y no solo a la universidad, sino luego ya a Morgan Stanley. La verdad es que es bastante interesante tu historia. Pero de ahí comentaste que desde la universidad estuviste con la idea de hacer tu primer emprendimiento.
Platícanos de ese primer emprendimiento. Sí, o sea, luego creo que mucha gente como, o sea, mi camino fue un poco diferente. O sea, yo primero me fui a la universidad, yo quería trabajar en un banco. Y se me hace interesante esa parte, como que yo digo que uno de mis aprendizajes, y lo aprendí en esta parte a lo mejor de vender las manzanas, es que la mayoría de la gente no trata las cosas. Entonces, cuando yo quería conseguir el trabajo de Morgan Stanley, tú cuando te vas a la universidad en Estados Unidos, en el tercer año de la universidad tienes como campañas para conseguir trabajo, y entonces hay muchos eventos para poder conseguir chamba, pero nadie de los primeros años iba a esos eventos. Entonces yo dije, ¿y por qué no? Entonces fui a uno de esos eventos, y obviamente como no sabía hablar muy bien inglés, y pues me daba pena entre que pues, no se supone que estés ahí, etcétera, y entonces me metí al evento, y por azares del destino, pues como me daba pena, me fui a una esquina, y en esa esquina estaba una de las personas que era el director del programa de contratación de Morgan Stanley. Platiqué con él y me dijo, pues qué bueno que estás aquí, aplica, y apliqué y entré al programa, ¿no? Entonces, como que parte a mí de mi enseñanza es que la mayoría de la gente como que se queda pues en esta idea de todo lo que pudieran hacer, pero en verdad nunca lo tratan. Entonces, pues conseguí ese trabajo, de ahí regresé a la universidad, y todos mis amigos habían entrado a fraternidades. Yo en esa época, cuando me fui a Estados Unidos, la verdad a mí me costó bastante porque pues nunca había aprendido muy bien inglés. O sea, como quiera, pues digo, sí sabía leer y escribir y escuchar, pero pues, te vas en un contexto muy diferente donde como el slang de cómo habla la gente y cómo toda la parte social, y pues miles de acentos diferentes de India, de China, de muchos otros lugares. Entonces me costaba mucho. Todos mis amigos entran a fraternidades, yo no entro a esa parte. Y entonces la verdad me estaba volviendo loco, estaba aburridísimo, me la estaba pasando no tan bien. Y como parte de la beca que tenía que hacer como trabajo en la universidad. Entonces el primer año estuve en la biblioteca, y el segundo año me tocó estar en, había una casa como para latinos, como en un centro ahí como para hacer eventos y cosas para latinos, y ahí conocí a mi socio. Mi socio tenía esta idea, que así empezó la primera empresa, se llamaba Regali, de hacer tarjetas de regalo internacionales. O sea, la idea era que en vez de enviar dinero, tú le podías comprar una tarjeta de regalo a tu familia, y ellos podían ir a canjear esta tarjeta de regalo por mercancía. Entonces, el concepto era que era la primera manera de enviar dinero gratis de Estados Unidos a México. En esa época creo que ha venido bajando los costos, pero pues, te cobraban del 5 al 10% por enviar una remesa, que en promedio son de $300. Entonces, en teoría, era la primera manera de que nosotros le podíamos ayudar a los migrantes a ahorrar dinero. En papel, la idea era espectacular, ¿no? Le ahorrabas $1,000 de dinero a la gente, tenías un impacto social, etcétera. Pero pues mi socio tenía esa idea y dijo, oye, yo quiero un pasante que me ayude a construirla. Y yo pues le dije, yo te ayudo. Y me dijo, va. Y me puse a empezar a ayudarle a la idea. Eventualmente, pues mi socio, pues empezamos a picharle, principalmente él, a diferentes fondos de inversión para pues hacer esta idea. En algún momento un fondo nos había firmado $1 millón, valuando la empresa en $4 millones, y pues yo tenía, no sé, 22 años, 21 años. Entonces, imagínate que a un chavito de Saltillo le dicen que le acaban de dar $1 millón y que es socio de una empresa que vale $4 millones. Yo ya era millonario, ya le había comprado una casa a mi mamá y no, ya me había gastado todo el dinero. Entonces, pero la única condición para que nos dieran el dinero era que yo tenía que dejar la universidad y mis socios tenían que dejar sus chambas. Dejo la universidad, obviamente mi mamá me decía, estás loco, ¿cómo vas a dejar la universidad? Yo tenía beca completa, me pagaban aviones, estancia, todo. Y si dejaba la universidad, pues podía que ya no te volvieran a dar la beca, ¿no? Entonces dejo la universidad y a las pocas semanas de que dejo la universidad, mi mamá estaba enojadísima, como que casi como que me corre de la casa, y voy a conocer a los inversionistas en persona porque resulta que estaban en Monterrey. Y cuando me acaba de poner brackets, ¿no? Ya bastante peludo. Y entonces me puse los brackets y me ven y me dicen, puta, este mocoso no va a poder cerrar nada. Y a una semana o a unos días de que nos dieran el dinero, se echan para atrás. Entonces no nos dan el dinero, ¿no? Mi mamá, el típico, te lo dije, ¿no? Sí. Tú crees que te las sabes todas. Entonces no nos dan dinero a los inversionistas.
Y obviamente ahí fue pues como un impacto muy fuerte para el negocio. Yo ya había dejado la universidad, ya no podía regresar. En la prepa me había tocado organizar con el viaje de graduación con una empresa que se llama Traveo. Y entonces pues les marqué, les dije, oye, pues yo puedo hacer este viaje para Estados Unidos cuando regrese, no sé qué. Entonces me fui a vivir como un mes a Cancún, 2 meses. Vivía ahí, pues en las mañanas trabajaba, en las tardes iba de fiesta. Y después de eso, pues como que volvimos a, ¿no? Pues a tratar de echar la empresa a andar, aunque no teníamos, habíamos levantado solamente $100,000 de uno de los dueños de Banco Itaú. Y con esos 100,000 pues estuvimos ahí remándole, ¿no? Eventualmente pues mi mamá me dijo, oye, pues te vuelvo como a dar dinero y aceptar en la casa si te pones a estudiar. Entonces me metí a estudiar la carrera de Derecho en la UNAM por internet. Fui la primera generación en hacer la carrera de la licenciatura pues de Derecho en la UNAM. Y entonces me puse otra vez a estudiar y estaba trabajando y estudiando. Y eventualmente en la universidad un amigo siempre me había platicado de Y Combinator, ¿no? De YC. Entonces pues dije, no, pues chicle y pega, ¿no? El no ya lo tienes. Y entonces aplicamos al programa y entramos. O sea, yo fui el primer mexicano en hacer el programa de YC. En su época estaba Sam Altman como mentor. Paul Graham todavía estaba en el programa. Y entramos al programa pues en ese momento, después del programa, logramos levantar $3 millones. Levantamos $3 millones de fundador de eBay, los Winklevoss de Facebook, que ahora son los reyes del Bitcoin, y pues de otros fondos, ¿no? Y entonces, pues ahí fue la primera vez como después de todo este viaje que como que habíamos encontrado como por dónde era el camino. ¿Y era la misma idea, la misma empresa para enviar regalos, la tarjeta para regalos? Sí. O sea, con eso entramos a YC. La verdad es que ese proyecto como que en papel sonaba increíble. En verdad las tarjetas de regalo, esto era antes pre-WhatsApp, las enviábamos vía mensaje de texto. Y entonces, pues era muy difícil porque tenían muchas partes del rompecabezas. La gente llegaba con ese mensaje de texto, con una referencia. La mayoría de las tiendas de conveniencia tienen rotación como del 40% anual de todas las personas. Okay. Entonces, pues tienen muchísima rotación. Y que te integran al punto de venta es muy complicado. Pues la cajera pues, tiene muchos métodos de pago y dice, pues esto aquí no se acepta. Claro. Los mensajes de texto en sí tienen como cierta latencia, donde no todos los mensajes de texto llegan. O sea, tú a veces puedes mandar un mensaje de texto y se pierde en el éter. Sí. Creo que llegan como el 98% de los mensajes, un número así. Entonces, como que tenía muchos retos, ¿no? La idea era que pues, el que estaba en Estados Unidos quería apoyar a su familia y lo quería hacer a un menor costo, pero también con pues, un poco de control, aunque suena feo, pero pues, un poquito más direccionado a lo que querían. Entonces ahí hicimos el primer pivot, o sea, cambiamos de las tarjetas de regalo a hacer pago de servicios internacionales. La idea era, en vez de enviar dinero, tú podías pagarle la luz, el agua, el teléfono a tu familia, y era un poquito más sencillo porque pues, es más fácil que yo te digo, oye, págale la luz a tu mamá, o págale el teléfono, o págale el Sky, oye, mándale tarjeta de regalo para esta tienda, que oye, pues es que cerca de mi pueblo no hay Soriana, o no hay Chedraui, no hay Walmart, o no hay Bodega Aurrera, no. Entonces, como que la experiencia ya en la práctica era muy difícil, ¿no? Que creo que fue una de las cosas que nos enseñaron en YC. Cuando entramos era, pues, como el lema del incubador es como build something people want, que es pues, haz algo que la gente quiera, ¿no? Y como que en papel suena increíble, pero ya cuando salías a tratar de vendérselo a la gente para que lo usaran, nadie lo quería usar. Y una parte ahí que hicimos, que como que era obvio que nadie lo quería, era puta, salimos a regalarlo a la calle y nadie lo quería ni regalado, cabrón. Okay, ¿no? Eso te da un entonces dices, puta, pues esto que estamos haciendo no es por ahí. Pero por el otro lado la gente sí quería un poquito más de, pues de transparencia en qué se gastaba lo que enviaba el dinero, y vimos que había un espacio para decirles, oye, pues sin esta parte de que lo mandes vía mensaje de texto y llegue y etcétera, explícaselo a la mamá o a la tía o a la hermana o a la esposa que está del otro lado. Era muy complicado, pero si tú le decías, oye, págale la luz o págale el agua, pues era muchísimo más sencillo. Y entonces empezamos a trabajar con diferentes proveedores en diferentes países. En algún momento llegamos a conectar 15 países. Entonces podías pagar desde Estados Unidos el
recibo de la luz de la CFE en México o de Guatemala o El Salvador, Honduras. Y creo que ahí fue una de las primeras lecciones más grandes. Cuando entramos al Y Combinator, lo que nos decían es, antes de que tires una línea de código, ve si ya te gastaste un chorro de lana en lo de las tarjetas de regalo y nadie lo quiso. ¿Cómo compruebas si esta parte de pagar la luz va a jalar o no? Y teníamos una cosa que bromeamos. Había una persona que se llamaba Ramón en el equipo y le llamamos Ramón Pago, ¿no? Entonces, literal, tú desde Estados Unidos querías pagar la luz de tu familia en México. Entonces, mi mamá tenía una secretaria que se llama Élida y entonces, literal, tú decías, oye, este es mi recibo, o sea, la información del código de barras, lo quiero pagar en la CFE. Se mandaba un correo electrónico con esa información y entonces todos los días la secretaria de mi mamá iba y lo pagaba en un Oxxo, o lo pagaba en un Cefemático, o lo pagaba en la oficina de Telmex y llegaba con 100 recibos para validar el modelo. Y eso nos tomó pues, un landing page donde ponías la información, se mandaba un correo electrónico y probablemente los primeros 15,000 pagos que hicimos en la empresa los hicimos de manera manual. O sea, no teníamos una integración con CFE, no teníamos una integración con nadie. Pero cuando hicimos eso vimos que la gente sí quería poder hacer estos pagos comparado con el otro producto y entonces ahí fue cuando ya empezamos a pues, poder construir todas estas conexiones con eventualmente 15 países. Wow. ¿Y qué pasó con esta empresa? Pues eventualmente empezamos con tarjetas de regalo, luego pivoteamos a pago de servicios internacionales. O sea, era básicamente un API, que es una plataforma donde nosotros lo que hacíamos es nos conectábamos con un proveedor de pagos en México, uno en Guatemala, uno en El Salvador, uno en Honduras, uno en Nigeria, uno en Filipinas, estuvo divertida esa experiencia, uno en India. Entonces conectamos a 15 países. Obviamente uno de los mercados más importantes de Estados Unidos a México es Estados Unidos a México, ¿no? de remesas. No es el más grande es de Estados Unidos a India y luego el segundo creo que es de Estados Unidos a Filipinas. Y creo que México es el tercero o el cuarto, una cosa así, pero es muy, muy grande. Y el tema es que después de que nos conectamos con 15 países, pudimos ver que en algunos países tenían mejores plataformas de pago de servicios. Tenían 3 componentes principales. Uno, tú con el puro número de cuenta podías saber cuánto se debía en la cuenta, a nombre de quién estaba y cuándo era la fecha de vencimiento. Entonces, imagínate, si tú le quieres pagar el teléfono a tu mamá, pues saber llegar con el número del teléfono, del internet y poder saber cuánto debe y cuándo lo debe, pues es muchísimo más fácil para ti que poderle decir, oye, échame el número, todo un código de barra súper largo, que se te olvida. Y entonces, pues si tú verdaderamente te quieres encargar de los recibos de tu mamá, poder saber cuánto debe y cuándo tiene que pagar era súper potente. La otra era, los pagos en México eran en batch, todos los pagos de servicios, o sea, es decir, tú pagabas hoy y se posteaban mañana. Y en algunos países, si tú pagabas hoy, en un minuto después ya aparecía el pago reflejado. Entonces, otra vez, si tú estás en Estados Unidos y le quieres pagar la luz a tu mamá, pues el saber que ya se aplicó el pago, pues te da muchísima tranquilidad. Y no me acuerdo cuál era la otra cosa, pero esas cosas eran de las partes más importantes. Y había países que sí te lo ofrecían y México no. Entonces, en algún momento fue como de, pues yo iba con el proveedor que estaba aquí en México y le decía, oye, por favor, danos esta cosa, y no nos lo quería dar, y no nos lo quería dar. Y en algún momento, entramos a la incubadora, luego yo regresé a la universidad para terminar, y entonces trabajaba y estudiaba. Y en la universidad me tocó hacer como una convención o algo así, e invitamos al que en su momento era el presidente de la CFE, que se llama Jaime González Aguadé, y yo le dije, oye, pues nosotros queremos hacer esta plataforma para ayudar a los migrantes a que puedan pagar la luz de una manera más dirigida, más barata, etc. Y me dijo, no, pues claro que sí, te doy una reunión, no sé qué. Pues le escribí y me mandaron con alguien ahí a la CFE. Y literal, pues volé a México, iba todos los días a las 8 de la mañana y no me recibían, y no me recibían, y no me recibían. Pero una de las partes que como que para mí, a mí siempre me gusta contar esta historia es, o sea, imagínate que alguien vaya a tu oficina todos los días y que cuando llegues a tu oficina esté ahí sentado en la puerta a las 8 de la mañana pidiéndote una cita, pues eventualmente se la das. O sea, como que dices, puta, o sea, hasta como para llegar y contar una historia a tu casa de quién es este loco que viene todos los días, ¿no? Entonces, después de hacer eso, y después de a lo mejor hacerlo casi un año, o sea, no todos los días, pero venía todos los meses a México y tratar, eventualmente conseguimos que nos dieran una conexión con la CFE
Hicimos eso con Sky, o sea, literal, pues como yo tenía de que la empresa estaba en Nueva York, pues, ¿no? Digo, después los mexicanos somos medio malinchistas, pero Sí. te daba el caché de que venías de fuera. Y entonces logré conectarme con dos de los servicios más importantes en esa época, que era CFE y Sky, ¿no? El BTV, que es como el servicio de televisión, De bajo costo, bajo que es el costo que está en todos los pueblos en realidad. Entonces, Sí, sí. muchos de los pagos se recibían ahí, y entonces tuvimos ahí una parte de suerte que justo cuando nosotros nos íbamos a conectar, estos facturadores o billers estaban sacando un nuevo sistema, y entonces nosotros fuimos los primeros que nos conectamos a ese sistema. Creo que también parte de este juego hay que tener suerte, pero pues hay que intensiarle suficiente para tener suerte. Entonces fuimos los primeros que nos conectamos a esos servicios, que ahora se podían hacer los pagos, podías saber el saldo, podías hacer los pagos en tiempo real. Y eso se combinó, nosotros lo hicimos para que los migrantes en Estados Unidos pudieran hacer los pagos, pero al mismo tiempo que construimos estas conexiones, en su momento Banco Compartamos y algunos otros bancos, nosotros hicimos un programa en Mastercard que se llama Mastercard StarPath, que luego fue un full circle, y en ese te tocaba presentar soluciones para los diferentes bancos que eran parte de la red de Mastercard, y nosotros presentamos esta parte para bancos americanos de que podías hacer todos estos pagos con una mejor experiencia. Yo siempre lo que decía es que en México el principal recaudador de pagos es Oxxo, ¿no? Y el 80-90% en esa época se hacía en efectivo. Creo que ahora ha venido cambiando un poco, pero entonces toda la experiencia de pago estaba hecho para que la gente pagara en efectivo. Y lo que habían hecho los bancos era tomar esa experiencia, ponerla en una pantalla digital, pero pues tenías que digitar en un celular chiquito con pantalla, ¿no? Más o menos 31 dígitos para hacer el pago de la CFE. Entonces no tenían manera de guardar la información. Los códigos de barras de la CFE son dinámicos, generalmente es el número de cuenta, luego el monto a pagar, luego la fecha de vencimiento y luego un dígito verificador. Entonces todos los meses cambiaba. Entonces nosotros fuimos los primeros que, como nosotros lo que queríamos era hacer una experiencia para alguien que estaba fuera en otro país, que no tenía el recibo y que pudiera hacer los pagos, esa misma experiencia te servía para toda la experiencia digital. Y entonces ahí tuvimos bastante suerte porque nos subimos a la ola cuando todos los bancos y fintechs empezaban a nacer y los bancos empezaban a mejorar sus experiencias digitales. Se abrió un hueco para nosotros volvernos el proveedor de esta infraestructura en México, y entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad más grande en hacer esa infraestructura en México que hacerla internacionalmente. Y entonces ese fue el tercer pivot que hicimos en la empresa, y después pues fuimos encontrando ahí el camino hasta que pues, eventualmente migró de ser Regali, que se llamaba la empresa, y hicimos ahí un rebranding a Arcus. Ok, ese es el inicio de Arcus. Sí. ¿No? Que a mí la historia de Arcus me parece súper interesante porque digo, cuando yo venía entrando a todo este mundo de financieras y tecnología y demás, bueno, en tecnología siempre he estado, pero en financieras pues desde Nuvarium realmente. Cuando ustedes hacen en aquel momento lo de poder lograr lo de SPAY, cuando no existiera, bueno, existía una especie de monopolio, por llamarlo de alguna manera, o más bien solo había un proveedor que podía ofrecerlo a todo mundo, y lo hacen ustedes, para mí se me hizo increíble, número uno porque lo lograron y porque se aventaron a hacerlo, lo cual tiene un mérito grandísimo, y número dos porque era abrir la puerta de, señores, esto se puede, ¿no? No porque solo exista uno actualmente significa que solo puede existir uno, ¿no? Y ustedes lo hicieron. No sé si les pudieras platicar un poquito de cómo fue todo eso, cómo lo lograron, entrar un poquito más en detalle. Sí, claro que sí. Sí, básicamente empezamos a migrarnos a hacer pago de servicios aquí en México, y entonces vimos que había una oportunidad súper grande en pues darles un módulo más sencillo para que cualquier wallet o cualquier banco o cualquier fintech pudiera hacer el pago de la luz, recargas de tiempo aire, tarjetas de regalo, etcétera. Y nos empezó a ir bien, de que casi no procesamos, procesamos, los primeros 2 años procesamos, 0 transacciones o 500. Luego, cuando hicimos lo de pago de servicios internacionales, empezamos a procesar como 100,000 transacciones al mes. Cuando hicimos lo de pago de servicios domésticos, pues cerramos un par de clientes y pasamos a procesar 1,000,000 de transacciones al mes. Entonces fue como de, puta, ¿no? Aquí hay algo, ¿no? Y en algún momento pues nos empezamos a volver como los líderes de toda la parte de pago de servicios. Teníamos una experiencia pues especial para los canales digitales,
Y pues todavía en esa época mucha gente decía, no, es que aquí en México eso no jala, ¿no? Todo va a ser efectivo. Y que ambas historias tienen razón, ¿no? O sea, creo que seguimos con mucho uso de efectivo, pero también los canales digitales cada vez pues son más usados por todos nosotros. Entonces nos empezamos a hacer una infraestructura acá en México, y para mí esa es una de las principales lecciones, como también que yo me digo, ahí era muy claro que estábamos resolviendo un problema, pero en esa época pues todavía casi nadie invertía en México, ¿no? Había bien poquitos fondos y entonces nosotros quisimos decir, puta, como aquí nadie nos va a invertir, vamos a tratar de hacer esta infraestructura de pago de servicios domésticos en Estados Unidos. Y a pesar de que no estaba yendo bien en México, como por seguir este dinero de los inversionistas, nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos nos va fatal. Habíamos firmado un contrato con dos de los bancos más grandes de Estados Unidos para hacerlo. Le apostamos toda la granja a ese proyecto, y en eso llega el COVID. Y entonces los bancos nos dicen, puta, estamos a 2 semanas de lanzar. Y nos dicen, hey, todos los proyectos se detienen, vamos todos ahora enfocados a que ya no tenemos sucursales. Y en ese momento, yo viajo a México, y pues yo venía todos los meses a México como 1 semana o 2 semanas. Y me siento con Fran, que siempre le digo que es buen amigo de ustedes, y mío también. Vamos a desayunar, y me dice, ay, Íñigo, oye, cómprame esto de pago de servicios y no sé qué. Y me decía, no, Íñigo, es que, ¿por qué no haces esto del SPAY? Entonces, hablo con él, y luego en la tarde voy con otra persona, que se llama Matín de Cuenca, igual nos dicen, güey, es que esto de pago de servicios, y nos empiezan a dar un par de números. Creo que por cada 10 transacciones que hacían estos wallets con STP o el otro proveedor del SPAY, con nosotros hacían 0.3. O sea, la proporción de, como verdaderamente, del impacto que estaban teniendo contra lo que nosotros hacíamos, pues era muchísimo menor. Entonces, en esa semana, no sé, voy a ver a 10 personas diferentes, y todos me dicen lo mismo, ¿no? Güey, chido lo que tienes, pero el problema que tengo es ¿no? Y entonces, como que en algún momento, después de todas esas reuniones, dije, pues qué tonto, ¿no? Qué pendejo. Dije, pues si todos nos dicen que por acá, ¿por qué es tan necio que ir por allá? Entonces, agarré la regulación con uno de mis amigos que trabajaba ahí conmigo, que es un muy amigo mío que se llama Rodrigo, y nos ponemos a leer la regulación, y en la regulación decía que cualquier entidad regulada se podía conectar al SPAY. Y creo que esa fue como la gran innovación que hicimos, que para mí siempre es como bastante curiosa, que es como la innovación que hicimos es, tú generalmente vas al cine, y todos en el cine primero compran el boleto del cine, ¿no? Y generalmente, pues, si vas a ver una película, la fila del boleto del cine está llenísima. Y después de que hacen la fila del boleto del cine, después van y hacen la fila de las palomitas, ¿no? Pero en teoría tú podrías hacer la fila de las palomitas primero, dependiendo del cine, ¿verdad? Obviamente, pero primero haces... Todos podrías hacer, porque no es como que no te dejen entrar. Exacto. Pero haces primero la fila de las palomitas, y luego haces la fila del boleto. Entonces lo que nosotros hicimos es, todos estaban sacando la licencia de la IFPE, que era una licencia nueva, pues nueva para los reguladores, nueva para todos los participantes. Entonces todos estaban formados en esa fila, que era un proceso que tomaba como 3 años. Y por el otro lado nosotros dijimos, oye, ¿qué pasa si hacemos una licencia de un transmisor de dinero? Que es una licencia más rápida. Y con esa licencia aplicamos para el SPAY. Entonces, el haber hecho la secuencia de las licencias de manera diferente nos permitió hacer el proceso del SPAY antes que todos los demás. Fue un proceso que pues, obviamente nos llevó casi como 3 años, ¿no? Muchos noches sin dormir, porque pues, en verdad nadie lo había hecho. Entonces, pues fue un proceso de no sabes si te van a decir que no o que sí. En ese proceso, pues Mastercard se acerca y nos dice, te compramos la empresa. Y pues, bueno, después el resto es historia, pero pues fue una experiencia increíble, pero todo dependía de que sacáramos esa licencia. Entonces, como que yo decía, puta, no puedo ser esa persona que me quede una yarda de casi lograr no lograrlo, ¿no? Y mira que yo te iba a preguntar por qué nadie hizo el mismo proceso al mismo tiempo que ustedes lo hicieron en Arcus, pero ya te adelantaste completamente, y había otros haciéndolo, pero que siguieron un camino distinto, este camino largo que era primero sacar la licencia de IFPE y luego seguir lo demás, y ustedes lo abreviaron por los pagos transfronterizos. Sí, y había otra empresa que después lo hizo muy similar a nosotros, que se llama Tesorred, que ellos también lo llegaron a hacer.
pero lo hicieron un poco después que nosotros. Y sí, digo, parte yo creo que en específico el negocio fintech es, a la gente se le olvida que es un negocio regulado, que gran parte del juego es entender la regulación, ¿no? Y pues poco a poco fue una parte en la que nosotros nos especializamos cada vez más, y gracias a encontrar ese como hueco, pues fue una de las cosas que nos permitió hacer algo que, como platicaban, pues muy poca gente lo había hecho. Sí. Y ahorita decías, y el resto es historia, ¿no? Queremos conocer un poquito de ese resto, ¿no? ¿Cómo fue esta parte del exit con Mastercard, y todo ese proceso de salida tuya en la venta, ¿no? Sí, digo, creo que, o sea, a final de cuentas, dependiendo bueno, más bien, cuando entras al negocio de Venture Capital, eventualmente, pues una de las preguntas que te hacen todos los fondos y que es parte del ciclo, cuando entiendes que los fondos, también ellos tienen inversionistas y ellos prometen un retorno en 10 años, pues eventualmente tú les tienes que poder ofrecer una salida a esos inversionistas, ¿no? Pues nosotros por algún tiempo, pues estábamos, yo digo que en este camino, como en el desierto, tratando una idea, no jalaba, tratamos otra idea, no jalaba, tratamos otra idea, pues nos jalaba un poquito mejor. Y eventualmente, pues cuando empezamos a ir por el camino del SPAY, esto también fue durante el COVID, yo conocí ahí una persona que antes estaba en Mastercard, que es un buen amigo, que se llama Carlos Pacheco, y pues estábamos en la convención bancaria, que pues, en esta época en México todavía no existía el COVID, en todo el mundo ya estaba cerrado, y pues básicamente a nosotros nos quedaban 5 meses de runway, ¿no? O sea, casi se nos acababa el dinero. Vamos a esta convención y en eso pues resulta que el COVID se para, el proyecto que teníamos en Estados Unidos no lo detienen, nos quedan 5 meses, el mundo se va a acabar, dices, pues no voy a poder levantar dinero. En esa convención bancaria fallece una persona. Entonces al siguiente día en el sábado es como de, güey, el COVID sí es de verdad, porque yo la verdad era medio escéptico, o sea, yo soy de los de nada, no te pasa nada. Entonces Estados Unidos se cierra, yo no puedo regresar a Nueva York. Me quedo en México y pues, nos quedan 5 meses de runway, tuvimos que matar el proyecto en Estados Unidos. Decimos, la apuesta es el SPAY. En esta conversación platico con esta persona y pues ellos tenían una iniciativa, o sea, Mastercard y y creo que de manera global existen ya casos de éxito muy grandes en lo que es UPI, ¿no? Que es el sistema de pagos tiempo real de India, y existen los pagos móviles y de QR en China. Entonces se empieza a ver como esta trayectoria donde en diferentes países se empieza a ver pues diferentes rieles de pago. ¿A qué me refiero? O sea, que puedes pagar hoy en día con el celular, con una tarjeta, pegando la tarjeta a la terminal, el e-commerce, puedes pagar con efectivo, puedes pagar con cheques, puedes pagar. Entonces empieza a verse que hay, dependiendo del país y de si estás en una transacción internacional o no, diferentes carreteras para procesar pagos, y en específico Mastercard empieza a ver que hay una oportunidad muy grande en volverse una plataforma multirriel. Eso que significa es, oye, yo te voy a ayudar a que puedas procesar pagos sin importar la carretera y te voy a quitar esa complejidad, ¿no? Hoy en día suena trivial, pero sigue siendo un problema muy grande. Entonces, Mastercard había comprado una empresa en Europa que hacía temas de identidad, que hacía temas de open banking, que hacía temas de una infraestructura global de pago de servicios. Entonces, ellos tenían interés de poder replicar esa infraestructura en América Latina. Empezamos a platicar y entre más platicamos, primero fue la conversación, yo creo, o esa es mi hipótesis de, pues, déjame ver qué puedo aprender, ¿no? Pero pues yo estaba tan convencido que lo que habíamos hecho tomaba mucho tiempo y no era tan fácil de replicar que yo le dije, mira, pues, yo te lo comparto, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que también muchos emprendedores como que tienen una idea y no te la voy a decir si no me firmas una NDA, como que las ideas creo que no valen mucho, en verdad es mucho la ejecución. Entonces yo decía, mira, pues yo te explico todo lo que conocemos y estoy convencido que cuando veas todo lo que hemos construido y lo que estamos construyendo, en vez de querer como competir conmigo, vas a querer ver cómo podemos aliarnos. Entonces la conversación empezó como de, oye, pues vamos a ver si podemos trabajar juntos, oye, pues estamos interesados en invertir, en algún momento, pues te queremos comprar la empresa, ¿no? Y pues obviamente después de 9 años de estar remándole, como que alguien te diga,
¿no? Y una de las empresas pues, más grandes del mundo y en el sector fintech, pues de las más reconocidas, que te diga, oye, pues confiamos o creemos en lo que estás construyendo, que queremos pues, quedárnoslo, pues obviamente increíble, ¿no? A pesar de eso, pues nos dicen, oye, pues aquí está una oferta, te queremos comprar la empresa, ¿no? Esto era en medio del COVID, todavía ni siquiera estaba la vacuna, etcétera. Entonces, pues, dices, puta, pues el mundo se va a acabar, ¿no? Quién sabe si, probablemente iba a ser muy difícil levantar dinero, ¿no? Y entonces, en este proceso, pues empezamos a explorar las partes, ¿no? En ese momento, pues todos nos decían, no, vende, ¿no? Puta, ¿no? Este es el momento. Empezamos a negociar todo el proceso. Es un proceso, la verdad, bastante difícil. Yo creo que ellos, la verdad, son Mastercard, Visa, etcétera. Son de las empresas que más empresas compran. Entonces, las personas que estaban ahí pues, son personas súper experimentadas. Y entonces, pues empezamos en el proceso. Para mí también era una manera de decir, puta, quién sabe si nos den el proceso del SPAY. Entonces, si alguien nos lo compra a la mitad, pues podemos venderlo. Y pues es muy fácil que me digan a mí que no, pero probablemente pues a alguien muchísimo más grandote, pues sí le van a decir que sí. Empezamos el proceso y eventualmente, pues a la mitad del proceso nos dicen, pues oye, si no sacas la conexión, pues no te vamos a comprar la empresa, ¿no? Pues nosotros ya estábamos muy cerca de poder conseguirlo, entonces dijimos, pues firmamos. En ese momento lo que pasa es que pues, como despuesito de que sale la vacuna, como que todas las empresas de tecnología, ¿no? Empiezan a crecer muchísimo. Y entonces, de pasar de deberías de vender, todos nos decían, no, hombre, estás bien tonto, ¿por qué vendiste? ¿No? Regalaste la empresa, no sé qué. Y entonces, necesitábamos aprobación, o sea, terminar de sacar el trámite para poderlo vender, ¿no? Una cosa que yo no sabía en ese momento es que, a final de cuentas, yo creo que, de manera general, a los bancos centrales del mundo, y lo puedes ver en diferentes países, no les gustan mucho el negocio de las marcas, ¿no? O tratan de capear los intereses, porque a final de cuentas, en mi mente, yo como lo veía, es como si tú le cobraras un impuesto global a los ciudadanos. O sea, cada vez que alguien hace una transacción de comercio en el país, las marcas ganan dinero, ¿no? Entonces es como si fuera un impuesto, aunque fuera bien chiquito, un impuesto global en todos los ciudadanos. Entonces, generalmente, pues lo ves en India, en parte yo creo que el Banco Central de México ha hecho un gran trabajo, pues empujan mucho esta infraestructura local que tiene precios muchísimo más competidos, porque en verdad lo que estás haciendo es promoviendo el comercio y ayudando a los pequeños comercios a pues poder hacer el comercio de una manera más competitiva, ¿no? Entonces, para mí ahí fue a lo mejor un error de cálculo donde yo pensé que el que estuviéramos vendiendo la empresa a una de estas empresas iba a ayudar en el proceso, pero en verdad, en vez de ayudar, lo veían como algo negativo, porque dicen, oye, pues ahora me vas a meter esta empresa gigante a mi juego, pues espérame, ¿para qué lo quieres? ¿Qué quieres hacer? Entonces no nos querían aprobar el proceso. Eventualmente, fue todo un estira y afloje y un proceso ahí medio interesante. Pero logramos que nos dieran la autorización, ¿no? Después de que nos dieron la autorización, pues terminamos vendiendo la empresa, ¿no? Y pues obviamente la verdad yo estaba súper contento, pero yo siempre durante el proceso, pues la verdad yo no quería venderle el negocio. Yo creía que si lográbamos sacar esa conexión, a lo mejor por haber estado viniendo más a México y por todas las pláticas que yo tenía, pues de que hubiera un solo jugador a que hubiera dos, yo creía que había una oportunidad muchísimo más grande si nos hubiéramos quedado el negocio, ¿no? Eventualmente vendimos, la verdad nos fue muy bien, pero pues después de vender te das cuenta que ya no es tu empresa, ¿no? A final de cuentas, pues yo nunca había trabajado en el godinato, nunca había trabajado en un corporativo, entonces pues yo me peleaba mucho, ¿no? Pues al año me tocó salir, ¿no? Pero también fue muy padre esta experiencia de, pues deberíamos de vender, luego todos nos decíamos que éramos unos tontos por haber vendido muy barato y después el mercado se desploma y entonces éramos genios por haber vendido en el momento indicado, ¿no? Entonces, creo que ahí parte de la experiencia es que, pues a final de cuentas, uno de los retos yo creo que más grandes para América Latina es que no hay tantos exits.
Entonces, eventualmente poder como liquidar las posiciones se vuelve tricky. Y pues nosotros tuvimos esa oportunidad de venderle a una de las empresas pues, líderes del mundo en cuestión de fintech. Y pues toda esa experiencia también te enseña muchísimo. Principalmente en esta parte de qué es valor, ¿no? O sea, para mí era muy interesante donde nosotros teníamos diferentes unidades de negocio y en verdad lo que el comprador quería era una parte del negocio y por eso te estaban pagando un premium gigante. Las otras partes muchas veces se vuelven como piedras en el zapato de que en verdad pues, se vuelven un dolor de cabeza, ¿no? ¿Y qué pasa con Íñigo post-exit de Arcus? ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué llega a tu cabeza? ¿Qué sigue esos años? El primer año, la verdad es que para mí era súper importante. Yo decía que como que, no creo cuál era como la ecuación divina, es que al equipo le vaya bien, a los clientes le vaya bien, a tus inversionistas les vaya bien. Y si tú logras que a todos ellos les vaya bien, entonces tú te mereces que te vaya bien y que te vaya mejor que a todos, ¿no? Por haber sido capaz de acomodar a que todas esas otras partes les vaya bien. Entonces, para mí, pues en la venta era súper importante hacer que el equipo quedara muy bien acomodado y esa parte creo que la logramos. Eventualmente, ahí obviamente medio tricky, pero como el deal se tardó tanto en cerrar, pues antes de vender la empresa le subimos el sueldo a muchos de los del equipo y entonces generalmente cuando llega el comprador, pues el comprador le tiene que pagar más a la gente para, pues para que ahora haya un nuevo patrón en la casa. Entonces el equipo logramos que le fuera muy bien. Uno de los retos que teníamos nosotros es como la empresa había tenido 9 años, había mucha gente que había recibido equity que ya no estaba en la empresa y los que habían llegado más recientemente, que te habían ayudado a llegar a la meta, pues no tenían tanto equity. Entonces para mí siempre era como un dilema de la gente que había empezado no es la que te había llevado, los que se llevan el premio muchas veces son los que empiezan, no los que terminan, aunque a veces los que terminan tienen más valor que los que empiezan. Entonces esa parte pues eventualmente la logramos acomodar. Fueron todos los primeros 6 meses del negocio. La segunda parte eran los clientes. Yo creo que pues, venderle a una empresa global permitía pues, ofrecer una oferta de valor muchísimo más completa. La tercera, los inversionistas, ¿no? Que obviamente pues, al poder hacer la transacción les pudimos regresar un buen retorno y hicimos ahí varios acomodos para que a todos les fuera bien. Y la última parte para mí de la ecuación era que al comprador también le fuera bien, ¿no? O sea, como que... Y mi tío siempre cuenta esta historia de que, pues, se hace cuenta que él en algún momento vendió el rancho, un rancho que tenía, y resulta que, pues, a los 3 años pasa una carretera ahí muy importante, y entonces llega el que se lo había comprado y dice, no manches, cabrón, mira, puta, ¿no? O sea, a mí me fue bien cañón, qué güey que me lo vendiste. Y le dice, pues de eso se trata, ¿no? O sea, que a mí me fue muy bien y también se trata que a ti te vaya bien, no porque a mí me va bien, entonces a ti ya no te puede ir. Entonces para mí era muy importante esa parte de quedarme para asegurar que al comprador le fuera bien. Pero también en esa parte como que para mí una de las realizaciones es que cuando tú vendes la empresa como que tú les vendes todo lo que puedes hacer, pero eventualmente el comprador también te vende todo lo que tú vas a poder hacer. Y en nuestro caso, pues para mí siempre yo había soñado con poder hacer esta infraestructura de manera pues, regional, poder hacer... México tiene uno de los sistemas más relevantes de pagos del mundo. Creo que fue el segundo en hacer pagos tiempo real y la ley FinTech fue de las primeras en todo el mundo. Entonces, como que cómo podías exportar todo esto que se había creado aquí en México al resto de América Latina, pues, se me hacía súper interesante. La realidad es que después del primer año, pues me di cuenta que iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces me tocó salir al año. Pues después de que salí, pues la verdad no estaba muy seguro qué quería hacer. Salí como en noviembre, entonces un amigo me platicó de que siempre había querido, cuando empezamos la empresa, el primer inversionista era en Brasil, entonces suponía que yo me iba a ir a vivir a Brasil y siempre había tomado portugués en la universidad y siempre se me había hecho muy divertido, entonces siempre había querido ir al Carnaval de Brasil. Entonces un amigo me dice que iba a ir a Punta del Este, a Uruguay, y entonces en enero agarré un vuelo y me fui a Uruguay y empecé a viajar por toda América Latina. Me fui a Uruguay, Argentina, a Brasil, al Carnaval, me fui a India, me fui a Europa, Ibiza, etcétera. Estaba soltero, entonces dije, esta es la oportunidad. Entonces me fui de fiesta como 8 meses por el mundo, para pues, pasarla bien, ¿no? Creo que pues, fue una de las mejores decisiones que tomé. Muchos te lo dicen, pero creo que sí vale la pena como
como desconectarte y volver a entender. Yo en verdad, pues como que sin darme cuenta me había metido en todo este viaje y de repente pues ya estás ahí en medio del océano y pues no te quieres ahogar y pues dices chingue su, o sea, y le sigues remando hasta poder, pero en algún momento creo que como que vale la pena pararse y decir, a ver, de esta nueva posición hacia dónde quiero ir, por qué lo quiero hacer. Entonces pues me fui de fiesta al antro, al boliche allá en Argentina, como 6, 8 meses. Y eventualmente siempre había querido hacer un retiro de silencio. Entonces me fui a hacer un retiro de silencio como de 7 días, 8 días con los jesuitas. Y pues un poco la pregunta que quería contestarme es como, pues qué quería hacer de mi vida, ¿no? Y parte de las meditaciones de San Ignacio de Loyola es como los retiros espirituales o esta parte. Tienes una parte fundamental que es como cuál es tu propósito y fundamento, que es como cuál es el propósito. Él como que dice que todas las personas tienen un propósito en la vida. Entonces para mí yo me fui a hacer este retiro para como tratar de ver cuál era mi propósito en la vida. Y pues bueno, el mío era como vivir una vida saludable al servicio de los demás. Y entonces pues en este proceso fue como de tampoco te la puedes vivir de fiesta, aunque la verdad se me daba bien, pero pues eventualmente te tienes que poner a hacer algo. Y parte de este viaje, cuando fui a ver a todos los diferentes países, la pregunta que yo le hacía a todos era ¿quién está haciendo dinero? ¿No? Y pues había una como recurrencia, especialmente en Brasil, que había empresas que estaban haciendo fracciones de infraestructura o banking as a service, que les estaba yendo espectacular. ¿Por qué? Pues Pix había explotado. Yo creo que los dos problemas más grandes que hay en México es los pagos digitales y el acceso a capital, ¿no? Pero pues probablemente para resolver los pagos digitales y el acceso a capital tienes que resolver la identidad y empiezas a ver que hay como diferentes pedazos de infraestructura que no existen. Pues se me empezó a meter la idea de que había una oportunidad muy grande en hacer esa infraestructura aquí en México, ¿no? Y también la otra parte es como, ¿qué te pones a hacer y dónde te pones a hacerlo? Y después de ir a Sudamérica, pues dices, puta, Brasil está increíble, pero es otro continente, o sea, está a 12 horas de aquí, ¿no? El resto de Sudamérica, pues de como quiera está bastante lejos, Argentina, Chile, etc. Volteas a ver Europa y yo creo que, pues a final de cuentas, pues, por todo el exceso de regulación hay muy poca innovación, ¿no? Volteas a ver África y por más de que lo compares, África comparado con América Latina, eso sí, siempre, ¿no? Somos países en desarrollo, pero comparado con quién. Y por el otro lado volteaba a ver Asia y decía, puta, ¿no? Allá la guerra ya se peleó y ya ganó quien ganó, ¿no? Entonces volteabas y veías que México está posicionado en un espacio único en el mundo y que mucha de esta infraestructura no existía y que pues todos hablan de que las cosas van a pasar, pero nunca te dicen quién las va a hacer. Entonces como que se me empezó a meter en la cabeza que pues como al final de cuentas yo tenía como un finished business en lo que había hecho la última vez y pues después de 2 años, o sea, bueno, hace 2 años me puse otra vez a chambear pues a volver a construir algo. Me encanta todo este camino recorrido que nos has ido platicando y que probablemente de manera involuntaria, porque realmente más bien es lo que has ido viviendo durante todos esos años, pero finalmente te fue llevando a donde estamos ahorita, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijeras un poquito cómo termina esto. Siendo Monato, creo que está bastante evidente con toda la historia que nos has comentado y con esta parte del gusanito que traías, de que tú querías operar toda esa parte, pero al final por cuestiones de decisiones de esos momentos saliste de ahí. ¿Cómo empieza toda esta historia de Monato y la decisión de esto ya definitivamente es lo que vamos a hacer y qué más vamos a hacer, ¿no? Claro, sí. No, y digo, la verdad fue todo un... primero para mí la primera parte era como... La primera vez que emprendí sin saberlo. Yo creo que ahora se ha puesto muy de moda esta parte de emprender y yo creo que no es para todos. O sea, a final de cuentas es un camino bastante duro. Y mucha gente, a lo mejor te metes por dinero, pero a veces si quisieras hacer dinero hay maneras más sencillas y más rápidas de hacer dinero. Entonces la primera parte para mí era si verdaderamente quería emprender. O sea, porque ya después de haberlo vivido como que te das cuenta que los ciclos son de 10 años. Ves de repente en las noticias, ¿no? Alguien que hace una empresa y en 2 años se vuelve multimillonario y, ¿no? La vende y hace y construye, pero
Eso en verdad son, ¿cómo se dice? La excepción de la regla, ¿no? Y entonces para mí esa era la primera parte, ¿no? Como de verdaderamente si lo quería hacer, porque la primera vez como que yo me flagelaba mucho de, puta, no, pero ya estoy aquí, ya ni modo, ¿qué voy a hacer, no? Y entonces ahora decía, puta, si me voy a volver a meter a hacerlo, lo voy a hacer con más alegría. Esa era una parte bien importante para mí de, pues, tú estás escogiendo ahora este camino, ¿no? Como que la primera, pues, terminaste ahí y pues yo decía, lo voy a sacar adelante como del lugar, pero la segunda era, lo estás haciendo con el propósito de lo quieres hacer. Y como que para mí eso fue los primeros, a lo mejor, 6 meses. Llegué a entrevistar en FEMSA, llegué a entrevistar en una empresa de serie B que me querían contratar como para llevar la parte comercial. Y en ninguna de ellas, la verdad, construía convicción de que ese era mi camino, pero también no quería emprender por emprender. O sea, como que decía, puta, si voy a emprender, como que, no, pues tengo que emprender como con muchísimo más intencionalidad, ¿no? Entonces estaba buscando qué me ponía a hacer. Al principio quería, como que yo decía, no voy a volver a hacer nada de fintech. Decía, no, eso es como muy chafa. Yo decía, los buenos artistas como que tienen su primer colección y luego tienen una colección diferente, y decía, como que hacer un recalentado es lo peor que puedes hacer. Y entonces al principio quería hacer como un vertical SaaS o un sistema operativo para construcción. Estuve explorando hacer un sistema operativo para hospitales. Entonces la idea era, pues oye, yo te pongo un sistema de pagos, te pongo una plataforma, desde aquí puedes pedir los medicamentos o las cosas para el hospital, y entonces pues integrar esas cosas te permitiría poder tener un mejor sistema. Y lo mismo para la construcción, oye, pues desde aquí compra los proveedores, yo te consigo ciclos de pago, te consigo que pues todos los flujos los podamos ver, y entonces con eso te puedo dar como ciertos tipos de créditos, y ¿no? Y estuve viendo todo eso, y un poco también uno de veterinarias. Se me hace interesante. Aquí en la Condesa hay los perrijos. Entonces dije, voy a hacer uno como un sistema para poder hacer toda la parte de las escuelas, de las veterinarias. Igual, ¿no? Para que puedas pedir los medicamentos, para que puedas... Y empecé a hablar con personas. Y pues un poco, como lo empecé, traté como de... Si tú llevaras al nivel abstracto lo que es un negocio, como que necesitas capital, necesitas... capital humano, o sea, capital de dinero, y luego pues necesitas cierto producto, ¿no? Y entonces lo primero que me puse a hacer por azar del destino fue una parte de consultoría. Yo decía que como que lo más básico es vender tu conocimiento, y para vender tu conocimiento pues no necesitas mucho, o sea, necesitas pues, un cierto conocimiento de un proceso en específico y poder salir a venderlo. Entonces varias personas se querían conectar al SPAY y me empezaron a buscar primero para que los ayudara, y empecé a ayudarlos. Y entre más los ayudaba, pues dije, puta, yo en su momento contraté a todos los despachos de México, y pues ninguno me ayudaba. Entonces, nomás me bajaban lana muy bañado. Uno una vez hasta, en ese momento estaba pelón, o más pelón, ¿va? Y entonces me echó bullying una hora de por qué estaba pelón y en mi foto de WhatsApp no estaba pelón. Y me costó 50,000 pesos la reunión, ¿no? Entonces, como que se me quedó la pica de que muchos consultores en verdad se quedaban cortos y que no eran muy efectivos. O sea, típica pregunta que le haces a un abogado y te dice, sí, pero no. Oye, ¿pero puedo hacer esto? Sí, pero no. Pero depende, ¿no? Entonces, pues yo decía, yo necesito que me den la información. Entonces empecé a hacer una consultoría. Con esa consultoría empezamos a ganar dinero. Y entonces dije, pues no importa qué sistema operativo quiera hacer, los sistemas operativos generalmente tienen la parte del software, la parte de fintech y como la parte como de un marketplace. Entonces dije, pues mi pierna fuerte es fintech, entonces voy a empezar a construir la parte fintech. Y de como quiera se vuelve como un movimiento non-regret, o sea, no importa cuál escoja, esa me va a servir para todas. Y entonces empecé a construir la parte fintech, empecé con la consultoría a sacar las diferentes licencias que se requerían, y entre más empecé a construir, más me empecé a dar cuenta que en verdad todas las empresas que quieren hacer vertical SaaS, etcétera, hoy en día, en mi opinión, están por una distorsión en el mercado. Muchas de ellas son obligadas a hacer su propia infraestructura. Tú en Estados Unidos tienes empresas que hacen infraestructura, que es como el infrastructure layer, y tienes empresas que hacen la parte del application layer arriba de esa infraestructura. Entonces, lo que yo veía era que las empresas que hacían los casos de uso, las soluciones de arriba, se veían obligadas a ser parte de la infraestructura, pero esa infraestructura que hacían, pues no la podían rentabilizar lo suficiente y gastaban mucho dinero haciéndola porque no había un buen proveedor que lo hiciera.
Entonces empecé a construir mucha convicción de que había una oportunidad muy grande en hacer toda esta infraestructura similar a estos jugadores en Brasil. Y entonces empecé a decir, oye, voy a hacer los sistemas operativos, pues voy a hacer esta infraestructura. En algún momento quise también hacer como un banco para nearshoring, ¿no? Pues con todo lo que se hablaba de nearshoring hace unos años, etcétera. Pero dije, otra vez, no importa si hago el banco de nearshoring o hago infraestructura o hago el sistema operativo, para todos voy a requerir un componente de fintech. Y empecé a construir el componente fintech, y entre más lo empecé a construir, pues empecé a construir convicción de que esa era la oportunidad real. Y bueno, pues tenemos ya 2 años acá construyendo Monato. ¿Y qué viene para Monato en estos siguientes años? Pues digo, la verdad creo que vamos bastante bien. O sea, una de las partes de las que estoy más orgulloso es que en la empresa pasada, o sea, si tú quieres construir pues un edificio, como que en verdad de las partes más importantes son pues toda la base de ese edificio, ¿no? Y en la empresa pasada, pues como que yo no tenía esa experiencia, y entonces vas cometiendo muchos errores que eventualmente te terminan, pues a medida que vas escalando, pues te terminan afectando, ¿no? O sea, nosotros teníamos socios que tenían equity, partes importantes que ya se habían ido de la empresa. Entonces, pues es como que quieres correr una carrera, pero la corres sin un brazo, o la corres sin 2 brazos y ya se fueron 2 de las personas. Entonces, creo que la mayoría de la gente se enfoca en la idea, y eventualmente hay muchísimos más componentes que van alrededor de esa idea. Una es, pues, cómo le haces para que todas las personas en el equipo tengan los incentivos correctos, cómo traes a las personas correctas, cómo vas haciendo una secuencia. Entonces yo me empecé a obsesionar mucho con la secuencia de, si tú quieres construir esta infraestructura para el país que permita digitalizar los pagos y que con esa información puedas dar... O sea, yo lo que creo es que a medida que se digitalizan los pagos, tú puedes dar crédito alrededor de esa información de los flujos, porque pues, viva México, aquí, si tú ves el estado de resultados de una empresa, pues entre que meten gastos, entre que muchos se reciben efectivo y entre que hacen 1000 marometas, pues esa realidad que tú ves no es la realidad de los flujos. Entonces, si todos esos pagos se empiezan a digitalizar, tú vas a poder tener una foto más completa de la salud del negocio. Creo que con eso vas a poder dar mejor capital para que crezcan. O sea, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que México no crece. Entonces, las pequeñas empresas, que muchas veces son micropymes, pues requieren estos recursos para poder crecer, y eventualmente, si puedes hacer que estas empresas crezcan, pues hacer un mercado de capitales más sólido que te permita, pues, darle la vuelta al ciclo completa. Para poder construir esta infraestructura, pues creo que la manera en que lo vas haciendo en pedacitos se vuelve muy importante. Nosotros empezamos haciendo la parte de pagos. En esa parte el año pasado nos fue muy bien. Pues ya estamos procesando arriba de $100 millones al mes a través de nuestra plataforma de pagos. Y un poco la secuencia a la que yo llegué es que primero mueves dinero circuito cerrado. Porque, o sea, cuando tú piensas en un servicio financiero, yo lo pensaba que hay 3 componentes o 3 pilares. La parte de crédito, que tiene muchos subpilares, la parte de pagos y cuentas, y la parte de software, ¿no? Que puede ser KYC, que puede ser sistemas de conexión al SAT, que pueden hacer muchos componentes de software, ¿no? Entonces yo decía, ¿por cuál empiezas? En algún momento la parte de crédito, cuando las tasas estaban muy bajas, creo que era el entry point, porque entonces tú te podías fondear barato y prestar caro. En ese momento, pues las tasas estaban muy altas, entonces pues te ibas a tener, o sea, era, pues mejor le metes a CETES en vez de prestártelo a ti, pues lo meto a CETES y listo. La parte de software creo que está evolucionando en México, pero hoy todavía las empresas tienen cierta resistencia y te dicen, pues mejor que lo haga mi contador, ¿no? Y como la infraestructura no está verdaderamente interconectada, terminas con procesos incompletos. Entonces yo dije, pues la manera de entrar es pagos. Afortunadamente yo conozco de pagos, y dentro de pagos creo que la parte del SPAY es de las más importantes, viene creciendo 30% año con año. Pero para llegar al SPAY, pues era un trámite que tomaba 2 años, entonces dije, ¿qué podemos hacer antes de eso? Pues fue mover dinero circuito cerrado, que no requería licencias. De ahí mover dinero circuito abierto, que para eso era conectarnos al SPAY. De ahí poder mover dinero y guardar dinero, porque un poco lo que yo vi es que si tú te vuelves muy bueno moviendo dinero, la gente te quiere guardar el dinero. Entonces con eso pues requieres por lo menos una IFPE, como un wallet. De ahí, si eres muy bueno moviendo dinero y guardando dinero, pues hace sentido que lo muevas en otras carreteras. Y si lo mueves en otras carreteras, pues automáticamente la gente te deja el dinero contigo.
Y si tienes dinero contigo y tienes la información de esas carreteras, pues te hace sentido pues aplicar para una SOFIPO, para poder entonces usar esa información y esos flujos y esa captación para poder empezar a prestar. Y si tienes una cartera de créditos muy buena, pues hace sentido eventualmente que puedas ayudar a las empresas a no nomás originar créditos, sino a que eventualmente se lo puedan vender a alguien más en el mercado bursátil, ¿no? En Brasil, en promedio, creo que tú originas un crédito y en menos de 3 días la empresa que lo originó ya no lo tiene en la panza. Se lo vendió a otra persona que pues, quiere comprar un tipo CETE, pero con una mejor tasa empaquetado de un cierto producto de crédito. Entonces, pues, ¿qué sigue para nosotros? Pues ir construyendo esos pasos para poder hacer esta infraestructura. El primer año fue mover dinero circuito cerrado. El segundo año fue mover dinero vía el SPAY. Este año es poder hacer la parte de las cuentas embedidas. Y esperemos que el siguiente año pues, sea el año donde podemos conectarle diferentes rieles de pago y eventualmente empezar a explotar la parte de crédito. Maravilla, gracias. Súper, la verdad es que súper interesante. Ahora sí ya vamos a entrar a la parte final, que yo creo que como estamos ahora con esta nueva modalidad de hablar con emprendedores como tú, sería súper interesante si pudieras terminar dándole un mensaje a emprendedores o a futuros emprendedores de qué les recomendarías, qué les dirías tú, ¿no? Sí, pues digo, también me encantaría escuchar a ver de ustedes qué les recomiendan, pero para mí es esa parte de, yo estoy agradecido de la mayoría de la gente como que espera el momento correcto para emprender, y creo que pues, un poco lo que yo veo de mi trayectoria es que como que todos siempre me preguntan, oye, es que, ¿cómo se te ocurrió la idea? Y pues mucho de eso es como, ni siquiera era mi idea, entonces como que a mí ni siquiera se me ocurrió, más bien pues me empecé a meter a jugar ese juego. Y después de jugar el juego suficientemente tiempo, pues empiezas a encontrar como ciertos patrones de donde hay ciertas oportunidades. Creo que la mayoría de la gente, pues, ¿no? Esto de, no, pues te estás bañando y se te ocurre una idea, como que creo que mucho viene verdaderamente de, pues, ponerte a hacer cosas y después de hacer varias de esas cosas, como que empieces a ver dónde están las oportunidades, ¿no? En la primera parte de innovación que hicimos nosotros queríamos innovar completamente fuera, ¿no? Esta idea de, o sea, si lo piensas, era una tarjeta de regalo que jalaba como un WhatsApp, pero que era un tipo Apple Pay, que para personas que ni siquiera tienen una tienda cerca, ¿no? Y después las otras innovaciones, pues verdaderamente eran como mejoras en todo el flujo, y eran pues, no una infraestructura completamente diferente, sino ciertas mejoras en ese camino, ¿no? Entonces, para mí, pues yo ahora trato de verlo como un juego, ¿no? Pues la manera de aprender a jugar un juego lo puedes ver, ¿no? Aprender a jugar a fútbol leyendo las reglas de la FIFA, o puedes agarrar un balón y meterte a jugar y probablemente pues vas a perder los primeros juegos y te van a poner una madrina y vas a hacer ciertas fueras de lugar y cosas de ese tipo, pero pues después de estarlo jugando suficientemente tiempo, creo que eventualmente vas a aprender a jugarlo mejor que si lo hicieras leyendo un libro, ¿no? Sí, yo creo que hace rato al inicio de la plática decías lo que yo veo muy clave, que es las ideas valen cero, ¿no? Y lo que vale es la ejecución. Y en ese sentido lo que yo siempre trato de decirle a la gente es, métete, hazlo, ¿no? O sea, lo primero que se te ocurra que creas que puede funcionar, no le pienses demasiado. Métete, hazlo, y ahí solito el mundo te va a decir esto es bueno o de plano esto no sirve para nada, ¿no? Yo creo que para mí lo más relevante es valorar el acompañamiento. O sea, sí creo, esta parte del emprender es un camino solo y demás, yo creo que no necesariamente es cierto. Yo creo que si hay una comunidad de emprendedores, como bueno, aquí estamos 3 de nosotros, y el saber disfrutar las etapas y acompañarnos en cada etapa, creo que cambia mucho la forma en la que vivimos el día a día. De acuerdo. Pues bueno, yo creo que con eso cerramos. Muchísimas gracias, Íñigo, por acompañarnos. La verdad es que ha sido un placer escucharte y tenerte como el primer invitado para esta modalidad de Gracias. Me encantó. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y los vemos en el siguiente capítulo. Gracias.